Shalom amigos. Hoy vamos a hablar de Pinhas. En las traducciones al español o al inglés aparece como Fineas o con otros nombres, pero en hebreo es Pinhas. Estamos ahora, me pongo el micrófono, en el capítulo, al final del capítulo 24 y al principio del capítulo 25 del libro de Bamidbar de Números. ¿Qué sucede aquí? Mejor dicho, estamos en el capítulo 25, el 24, no, es todo en el 25. Dice en el 25:6, he aquí que vino uno de los hijos de Israel y acercó a sus hermanos a una midianita ante los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, que lloraban a la entrada del tabernáculo. Y cuando Pinhas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sumo sacerdote, o sea que era nieto de Aarón, ¿no? Vio eso, tomó una lanza en la mano, fue tras el varón de Israel a la tienda y con el arma atravesó a ambos, al hombre y a la mujer. Y los que murieron con eso fue detenida la plaga que estaba irradiándose por todo el campamento, y con esta acción, según dice la Torá, fue contenida la plaga que hasta ese momento había matado a 24.000 israelitas. Y le dijo el Eterno a Moisés: Fineas, o sea, Pinhas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sumo sacerdote, ha quitado mi ira contra los hijos de Israel, pues no aniquilé a todos ellos con mi celo. Por tanto, he aquí que le doy a Pinhas mi pacto de paz, y será para él y para el simiente después de él un pacto de sacerdocio eterno en reconocimiento de su celo por su Dios y de su expiación por los hijos de Israel. O sea, según este texto, parecería que Pinhas recibe la misma mitzvah, mismos preceptos que su abuelo, que Aarón, que ya Dios había establecido que sería a partir de la familia de Aarón y sus descendientes los Kohanim, los sacerdotes y los sumos sacerdotes. Pero acá, como les acabo de leer, dice en el 25:13, y será para él, o sea, para Pinhas y para su simiente después de él, un pacto de sacerdocio eterno en reconocimiento de su celo por su Dios y de su expiación por los hijos de Israel. Después, continúa, el nombre del muerto era Simri, el príncipe de Israel, y la princesa madianita era Cosbi. Bien, este relato, que tiene luego seguido con otros detalles, pero ya les leí lo principal, suscitó toda una serie de interpretaciones a lo largo de la historia judía, de los sucesivos intérpretes, bastante diferentes. En los primeros, en estos versículos se lee, lo que acabo de decir, cómo fue el hecho en sí. Pero las interpretaciones han sido muy distintas. Por ejemplo, en la literatura del Segundo Templo, es decir, en la época, a partir de la época persa, cuando volvieron de Babilonia, que es donde ya hay obras que hablan del tema, como en el libro de los Macabeos, en el primer libro de los Macabeos, en Ben Sira, en los Jubileos, incluso en los escritos de Filón de Alejandría, que eso ya es en el siglo I de esta era, lo ven a Pinhas con reverencia, ¿no? Como que recibió este mérito de Dios, esta bendición de Dios a partir de su acción, que podría ser criticada desde algún otro punto de vista. Justamente son los rabinos, posteriormente, en la tradición rabínica, la que no ve con tan buenos ojos el tema la acción de Pinhas.
De hecho, el sistema legal rabínico que se elaboró posteriormente en la Mishnah y en el Talmud en general y en la Gemara, reclama la jurisdicción de los seres humanos, o sea, de los jueces, de los responsables, sobre el derecho penal y ritual. O sea, que como cuestionando que no vale que Dios te salve en el momento este, ¿no? Y digamos, en este sentido, según la mayoría de las interpretaciones rabínicas, Pinjas actuó contra el dictado rabínico, de que todos los casos capitales sean juzgados ante un panel de 23 jueces. Después vamos a contar un poco de qué se trata esto de los 23 jueces. Esto está en el Masejet Sanedrín, en la Mishnah. En el Talmud de Jerusalén incluso se llega a afirmar que Pinjas actuó Shelo Berrazón Jajamim, es decir, no con la voluntad de los sabios, o sea, contra la voluntad de los sabios. O sea, aquí hay una especie de disputa, ¿no? Con la disposición de Dios que no solo que disculpa, sino que lo premia, porque además a partir de que él mató a esta pareja que estaban tenían una relación íntima, digamos, frente a todo el mundo ante la tienda de reunión, paró la pandemia, es decir, interrumpió el contagio de miles, que ya contaba con 24.000 víctimas. En el medio, como tanto temporalmente como intelectualmente, está la interpretación de Flavio Josefo, de Yosef ben Matityahu, que era un cronista judío que se rindió a los romanos. Él era el responsable de la Galilea cuando llegó Vespasiano y se rindió, y Vespasiano lo contrató, digamos, lo hizo trabajar como cronista. Él era de familia de Kohanim, Josefo, o sea que era escriba, sabía escribir, era un intelectual. Y bueno, posteriormente la familia de Vespasiano, que fue emperador, lo adoptó legalmente y por eso se lo llama Josefo Flavio, que fueron los Flavios los que lo adoptaron. Pero bueno, en cualquier caso, él dice que fue otra historia la que él interpreta como que lo que hizo Pinjas fue reflexionar a una especie de rebelión interna. Algo parecido a lo que pasó cuando vimos anteriormente a Korah, ¿no? que se le reveló, que hizo un planteo a Moisés de no conformidad. Y entonces acá Josefo él dice algo parecido. O sea, Josefo él dice que el asesinato de Zimri y de Cosby fue un acto de guerra, no fue un tema de expiación religiosa, ni pandemia, ni nada. Simplemente fue un intento de rebelión que fue sofocado en su mismo inicio por la acción de Pinjas. Es decir, él de esta manera, al ser un acto de guerra, ya pasa por encima de que si es correcto o si no es correcto, porque en una guerra tienes que eliminar al enemigo, tienes que vencerlo en todo caso al enemigo, es normal que lo elimines y que por eso no se sufra ningún castigo. Es decir, él ha transformado a Pinjas o sea, Josefo ha transformado a Pinjas de posible reo de asesinato, de unos civiles que estaban haciendo cosas que contravenían, digamos, las enseñanzas, y los transforma, dice, no reconoce eso, y transforma a la pareja, en este caso, en enemigos. Por eso ya su carácter criminal queda
queda soslayado, ¿no? Porque se sabe que lo que es criminal está perseguido por la ley, pero cuando está frente a un enemigo, ahí la ley es más relativa, ¿no? Es decir, que él lo que dice es que ellos estaban fomentando, su propósito era fomentar la rebelión, no hacer el amor frente a todos, sino fomentar la rebelión contra Moisés, digamos. Luego tenemos otras interpretaciones ya más en la parte tradicional rabínica, en la Gemara en Sanedrín 82b, digo bien, se interpreta que la expiación de Pinjas facilitó una expiación para siempre. Por eso Dios le da la promesa eterna, ¿no? de que su estirpe se prolongará enteramente. El famoso pacto de paz que leí antes, ¿no? Será a él y a sus descendientes, después de él, un convenio de sacerdocio eterno, porque era celoso de su Dios y expió por los hijos de Israel. Es decir, esta expiación, según el texto de la Torá, es lo que le permite a Pinjas seguir la expiación para siempre respecto del pueblo. Es decir, que Pinjas viene a ser que él facilitó la protección para el pueblo por la eternidad, para siempre, dice, ¿no? O sea, no solamente durante su vida o la de sus parientes cercanos. Según este acto de la Gemara se interpreta que se hizo frente a todos y por eso causó un gran sentimiento de envidia y de admiración en los corazones del pueblo de Israel, porque todos estaban llorando la epidemia que estaba arrasando el campamento y él con este acto con esta muerte, o con este asesinato, digamos, de la pareja, detuvo esa pandemia. Entonces, según esta interpretación, la Gemara Sanedrín 2, 82 dice literalmente: esta expiación que él facilitó es digna de continuar expiando para siempre. ¿Por qué? Porque inició un proceso de remordimiento en los demás integrantes del pueblo, ¿no? Así que como no hicimos nada para evitarlo. Y él actuó de acuerdo con la Torá, justamente, y que influyó en las personas para que se porten correctamente. Esta es la razón por la cual el acto de Pinjas, como vuelvo a insistir, representó o facilitó una expiación de por vida. O sea que la tarea de Pinjas era encender la llama interior en el pueblo y inspirar cada corazón de Israel a la pureza. Se hace un poco difícil congeniar esto, pero bueno, eso es lo que decían los sabios. Luego tenemos más algo muy interesante, que es la identificación de Pinjas con Eliyahu Hanaví, con el profeta Elías, que vendrían cientos de años más tarde, de acuerdo a la cronología bíblica. ¿Y por qué la tradición ha hecho esta identificación entre nosotros? Incluso desde el punto de vista místico se suele afirmar que de forma categórica y real de que Eliyahu es la reencarnación de Pinjas. ¿Por qué? Porque los dos mostraron celo. El celo de Dios, eran celosos. La palabra de Dios de celo es caná. El número 25:11
justamente como los héroes gigantes, que mostró ante los israelitas su pasión por mí. Y tenemos el ejemplo de Elías en Reyes 19:10, que él dice: me conmueve el celo por Yud-Hei Bab-Hei, por Adonai, el Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto, derribado tus altares y puesto a tus profetas a la espada. Solo yo me quedo y ellos están dispuestos a quitarme la vida. Es decir, una actitud de todo o nada, como fue la de Pinchas. Esto es lo que llevó a los rabinos, que interpretaron posteriormente en la época talmúdica, a Pinchas. Y después hay otro elemento muy interesante, que es el tema de la duración de la vida, porque en Reyes 2, capítulo 2.1, se nos dice que Eliahu fue llevado a los cielos en un carro de fuego. O sea que es uno de los dos personajes bíblicos que no han muerto de forma oficial, digamos, ¿no? El otro era Enoc o Hanoch, de la época prediluvio, digamos, ¿no? Que también se quedó por ahí por el cielo. Pero con Pinchas pasa algo muy curioso, o al menos a gente que tiene el mismo nombre, porque aparece, como vimos en el libro de Bamidbar, el número 25, luego aparece en el libro de Jueces como un sacerdote con poder para predecir el futuro, o sea que ya, además Dios le dice que él va a ser también sumo sacerdote, cuando dice que la estirpe de él, ya aparece en los Jueces, y luego sigue estando más veces, porque en Jueces abarca cientos de años, y si sabemos que Pinchas estuvo ya en el desierto, estamos hablando de alguien que tenía una edad tipo Matusalén de aquella época, ¿no? O sea que también hay una longevidad muy larga. Entonces, en este tema de la inmortalidad y el tema del fanatismo, del celo de Dios, se desarrolló, antes de hablar del tema de la reencarnación, se desarrolló una época, estamos hablando después de la Biblia, la idea de que son nombres diferentes para un mismo ser inmortal, que vivió en la tierra durante cientos de años. Y según la tradición judía sigue vivo, aparece en Pesach y no una otra fiesta. Bueno, es un cuento lindo, es una imagen linda, un midrash. Bueno, hablábamos antes que me quedó pendiente lo de los 23. ¿Por qué los 23 jueces tienen que juzgar casos penales? Que ahí se oponían, en ese comentario que hice de la Gemara, a la decisión de Dios de salvarlo. Porque dice esto está en Masejet Sanedrín 4, Mishnah 1. Para que se juzgue a un condenado que conste de al menos 10 jueces, hace falta 10 jueces que juzguen al acusado e intenten condenarlo. Y debe haber otros 10 jueces que intenten salvarlo, y encontrándolo inocente. Ya son 20. Pero, ¿de dónde deriva? Bueno, son 10, eso viene de los espías, pero sigamos. ¿De dónde deriva traer otros 3 jueces más a la corte? De la implicación de lo que se dice: no seguirás a una multitud para convencer. Esto está en Éxodo 23:2.
Es decir, que no puedo condenar a una persona sobre la base de una mayoría, sino que debo seguir a la mayoría para exonerar. O sea, puede haber una mayoría para declararlo inocente, pero no para declararlo culpable. Para declararlo culpable, o sea, mayoría simple, por uno. Entonces, lo que dice la amnistía es que para declararlo culpable tiene que haber dos más. Puede ser, te habla o sea, de 22, pero como a su vez no puede haber, no puede ser un número par, un ente jurisdiccional, porque nunca llegarían a una conclusión, si habría empate, ponen uno más y dicen los 23 que tienen que declarar culpable o inocente a un acusado de homicidio. Bueno, queda un poco más largo hoy, pero espero que les haya interesado y bueno, seguimos la semana que viene. Shabbat Shalom y muchas gracias.